Hola. Hola. Con la Maison Pompadour. Ah, la señora Paparulli. ¿Con edad? Sí, 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 sí. Ah, está de casorio. ¿No? Como dice que va a ver las bodas de Fígaro. Ah, es una ópera. ¿En el Teatro Colón? Así que Fígaro no es el novio, es el operario. Sí, claro, claro. Sí, sí. Maquillaje del rostro, 500.000 pesos. Sí, señora. Y es la tarifa. No, no. No, la mitad imposible. Ah, la mitad del rostro. La mitad del servicio. Un instante que voy a consultar. ¡Don Pancho! Qué rojas uñas que tiene, señor. Son la más linda que he visto desde que trabajo en este hotel. La quedan brillosa, sin acariada. Lástima este padastro tan verde. Le pongo un infestante, ¿quiere? No, gracias, no me duele. ¿No? Bueno, yo conocí a Catita realmente en Radio El Mundo. Aunque le parezca mentira, yo estaba trabajando allí, había empezado a trabajar con Cándida, y al ver un montón de chicas siempre esperando a Torri, mi compañero de entonces, a la salida pidiéndole autógrafos y qué sé yo, vi unas chicas muy pintorescas y me pareció que había miga como para... Pedían autógrafos las chicas, ¿no? Sí, pedían autógrafos, por supuesto. Ahora, Catita llegó bastante después de Cándida, Sí. Y Catita llegó también bastante después de Marina Traveso. ¿Cómo era Marina Traveso niña? Aquí la tiene, con una batata que no le cabe en el cuerpo, porque aunque parezca mentira, yo suelo decir que me escondo detrás de mis personajes, pero yo al natural no sé, no puedo decir ni dos palabras. Pero señor, si ayer me lo dijeron aquí mismo. ¿Quién se lo dijo? ¿Una empleada? Esa señorita. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues, usted ayer no me atendió en la puerta. ¿Yo? Sí, No, señor. a lo mejor no se acordará. Si lo hubiera visto me acordaría. Una cara como la del señor, ¿cómo me la voy a olvidar? Y usted aprendió idiomas ya en esa época, ¿verdad? Porque una de las Pero no características... lo sé todos, ¿eh? La gente cree me ha adornado diciendo que los domino, que los voy a dominar. Aprendí francés e inglés en el colegio secundario. El alemán, que ya lo sabía, y el italiano, que lo aprendí un poco, porque no es que lo sepa, lo sospecho. Pietro Fioriti è venuto d'Italia e mi ha detto che tu stai parlando peste di me, che calunniandomi davanti a tutto il popolo, no, senza vergogna, che dici che sono una vecchia maledetta, una marete, che ho fatto l'America e che mi sono dimenticato di tutti i parenti d'Italia. Mejor será que me calle porque como empieza a ventilar interiores... Pero qué insolente. ¿Qué pasa? Esta mujer, lo de siempre. Cándida, la señora está muy disgustada con su comportamiento. Ahora no estoy yo con el de ella y me lo aguanto. Bueno, vaya, basta de rezongar. Con mucho gusto y fina voluntad. Cándida fue el primer personaje que hice, antes que Catita. Es una sirvienta que tuvimos en casa, una empleada, que tuvimos en casa más de 10 años y que yo tenía adoración por Cándida. No se llamaba Cándida, sino Francisca. Yo se lo cambié porque me parecía que se prestaba más para hacer chistes, en fin, me servía más que el Francisca, que me parecía más vulgar. ¿Pero era un poco Cándido así en su personalidad o era una mujer avasalladora, Sí, fuerte? No tenía nada de eso, no. Y a mí me consentía, como se puede imaginar, tenía adoración por mí, de manera que me quería muchísimo y me defendía de mi mamá cuando mamá me retaba, por ejemplo, porque para ella yo no tenía defectos, más que limitarla a ella. Lo cual le gustaría, Sí. ¿no? Porque era como tener dos Franciscas en la claro, casa. Eso es. Sorprende, Nini, aunque usted después me va a preguntar por qué se lo digo, pero sorprende su capacidad de observación siempre, en todos los casos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Usted se paraba en una esquina para buscar un personaje o Sí, es cierto. lo sacaba en la máquina de escribir?
Yo creo que lo que tengo que verdaderamente se destaca en mí es el espíritu de observación, la facilidad para imitar y el sentido crítico de las cosas. Oye, Jesús, déjame ese sitio que a mí me gusta ir de frente. Pues no nos hubiéramos levantado, juraría que no nos habíamos cambiado de asiento. Y no lo estás viendo, que no. ¿Quién es? Señorita Mitofsky. Pase. Permiso, buenas señores. ¿Usted quién es? Usted no es Rebeca Mitofsky. No, señor. ¿Y quién es entonces? Su hermana. ¿Cómo? Yes, yo soy hermana de Rebeca Mitofsky. Y vengo a recomendar a la señorita Nini Reboredo. ¿Y quién es Nini Reboredo? Soy yo. ¡Hey, para hoy! ¡Dama! ¡Dama! Me gustaría saber por qué tienen tanta apuro. Palomita blanca que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca, pero entre torcentas es como una carta de recomendación. Sala, adoro, sin gusto el calor, udala, una idea de muy anajo, que el vive señalia que perder semante calor. Siempre adelante, figura de mi tropa, que de un enterrante somos no barrón. Y no me despeñas, se nos va la vida, rompa la carencia, dándole adiós. Palomita blanca, vamos de nuevo, que hasta tío vino a interrumpirme. La segunda. Y la palomita blanca que pasa volando rumbo a la... ¿Pero dónde va, mujer? Usted fíjame a mí que llegaremos. Siempre adelante, figura de mi tropa, que de un enterrante somos no barrón. Y no mal despeñas, se nos va la vida, rompa la carencia, dándole adiós. Juan Carlos, el mismo estudio de por entonces, una radio de la época. ¿Se acuerda? Usted y Nini Marjal acá hace tantos años. No me podría olvidar nunca. Desde luego que ya solamente el entrar en este edificio a mí me pone nostálgico y recordando tantas hermosas cosas que pasaron hace más de 50 años. Imagínense con Nini Marjal, ya que vamos a hablar de ella exclusivamente. Quiero decirles que sí, Nini empezó conmigo aquí, no sé si en este estudio, que es el estudio A, el estudio grande de Radio El Mundo, sino en el estudio B, abajo, que también es un estudio grande y con público. Todas las audiciones se hacían con público, inclusive se hacían vestidas de etiqueta en aquel tiempo. Eran audiciones en que nos poníamos el frac o el smoking y las damas de soirée. Y Nini hacía sus personajes, su Catita y su Cándida, que fueron los dos personajes primeros que se hicieron aquí en El Mundo, antes de toda la serie de sus grandes personajes. Los hacía vestida de soirée. Y recién algunas veces después, tal vez creo que por indicación de Pablo Osvaldo Valle, que era el director de Radio El Mundo entonces,
lo hizo vestido con el atuendo de sus personajes, de Catita y de Cándida. A esos personajes siguieron toda la serie, Doña Pola, qué sé yo, Frida, todos sus personajes. ¿Cómo llega Nini Marshall a trabajar con usted en Radio El Mundo? Bueno, Nini fue contratada por un avisador de jabón, que no lo voy a nombrar porque todavía existe, y la contrataron para hacer su personaje Cándida, esa simpática gallega, para este avisador del jabón. Pero el avisador del jabón tenía un socio, y entonces, a raíz del éxito de Cándida, que hizo 1 o 2 programas con gran éxito, Córdoba pidió para él también que le hiciera un personaje para sus otros 2 programas que quedaban en banda. Entonces, a mí se me ocurrió llevarle un día a Catita, que yo la conocía su personaje de Catita, que era una observación estupenda de las costumbres que tiene Nini para reflejar los personajes del pueblo. Se lo llevamos a hacer una prueba a la tienda de la Piedad, dimos la prueba con Nini, haciendo Catita para el señor Córdoba, un caballerazo era el señor Córdoba, el dueño de la Piedad, y le gustó muchísimo, pero después me llamó aparte y me dijo, ¿sabe una cosa, Torri? Lo que pasa es que este personaje, son las clientas de la Piedad, son todas iguales a él. Y a pesar de todo, lo contrató y así nacieron Catita y Cándida, los primeros pasos de Nini en esa serie inacabable de personajes exitosos. ¿Y en cine trabajó con usted en Cándida, en cine, sí. Luna de Miel en Río? Hicimos Luna de Miel en Río, hicimos Yo quiero ser Bataclana y Cándida. Cándida lo filmamos en EFA, en los estudios EFA, que es el edificio donde actualmente está Canal 13. No me acuerdo. Juan Carlos, me acuerdo también en otra de sus películas con Nini, Luna de Miel en Río, sí. Una mesa en el barco, está usted, está Serrano, está Luciardo. Sí. ¿Era difícil juntarlos? No, no era difícil. Entonces los repartos eran muy grandes, nutridos y de grandes figuras. Era más fácil que hacer unos repartos ahora, donde las películas son más de colaboración que de grandes figuras. La última, ¿se divertía tanto con Nini como cuenta ella misma? Yo me divertía con Nini enormemente. Me divertía mucho cuando teníamos que hacer un libreto y yo generalmente, no digo que le arreglaba, pero le podaba, le peinaba los libretos, porque a veces, como les pasa a todos los autores y a los más geniales también, se extienden un poco, eran un poco largos. Y yo, con el reloj, y más en aquella época de Radio El Mundo, en que esos 2 relojitos que estaban y que deben estar, no sé si están todavía en los estudios, eran 2 relojes, uno de los cuales marcaba la hora y el otro marcaba los 3 minutos antes de la hora. Y mi lucha con Nini le cortaba esto, no me cortes esto, por favor. Claro, yo voy a cortarle porque se había extendido un poco, peinarle para dejarle la medida justa. Pero ya digo, un gran recuerdo. Nini Marshall, para mí, es una de las, qué sé yo, qué le diría a usted, los puntales de mi corazón. Muchas gracias por tanto cumplimento, que descansen, que se mejoren y... ¿Qué hace fenómeno? Venga usted con nosotros. ¿Y quiénes son estos señores? Son los propietarios de la radio. ¿Y qué quieren de mí? Vamos a hacerle un contrato enseguida. ¿A mí? ¡A mí! A usted. Venga, venga. Yo en cierta oportunidad leí que el artista debe parecerse a su obra. Parece hecho para Nini, porque desgraciadamente no todos los artistas tienen la armonía que sería necesaria con su obra. La obra es fantástica, pero como personas dejan mucho que desear. El caso de Nini es extraordinario. ¿Cuándo la conociste? La conocí, fíjate que no te puedo decir cuántos años hace, pero creo que no exagero si te digo que alrededor de 40 años atrás, en un programa que se llamó El Chalet de Pipita, y trabajaba un grupo de gente, Silvio Paventa, José María Batola, Segundo Vega, creo que Augusto Codecá también hacía sus incursiones, Nini, y yo era una hormiguita que recién empezaba, no como actriz. ¿Esto era en radio? Esto era en Radio Fénix, en Radio LR9. Ahí nació una amistad que dura hasta estos días. Una amistad muy linda, muy entrañable, muy fraterna, muy linda. ¿Y ahora comparten el té? ¿Es así? El último té fue con Luisa Beil, Irma Córdoba, Virginia Ginés, otra chica que no me acuerdo cómo se llamaba, que no era del ambiente, y yo. Y Nini, bueno, prepara unas mesas, que ahí tenés que olvidarte del régimen, y saboreás todo, porque además está hecho todo y muchas cosas hechas por ella. Está hecha con tanto gusto y además atiende a sus convidados con tanto calor. Es una monada. Nini es un caso único realmente, así como es ella única en sus personajes, inteligente.
Tiene un solo defecto para mí, Niní. Ella dice que no es defecto, que es una verdad. Para mí es un defecto. Es excesivamente humilde, sencilla, modesta, nada apagada de sí misma, como son los verdaderos talentos, ¿no? Cecilia, ¿vos también creciste mirando películas de Nini Marjal? Sí, casi todas las películas de ella las vi por televisión, es decir, no las vi en cine. Y bueno, me enamoré de ella, no recuerdo cuándo, pero desde un primer momento. Es decir, se me metieron esos personajes de Nini tan plagados de candidez, de observaciones, ¿no? Es decir, todos los habitantes de Buenos Aires, los distintos tipos, hombres, mujeres, niños, que ella pintaba, llegan por un camino muy directo. ¿Es difícil hacer humor siendo mujer? ¿Le habrá sido difícil? ¿Qué pensás? Nini, 1936, no solo haciendo, creando personajes. Es sin duda una de las grandes precursoras, ¿no? del humor femenino total, porque ella utilizaba todos los recursos a su alcance, la palabra, escrita por ella, como si esto fuera poco. Hoy día le resultaría difícil a una autora meterse en los medios como se metió Nini. ¿Todavía tiene lugar, por ejemplo, en televisión, en teatro? Porque estamos viendo un humor diferente. Muy diferente, pero no creo que más alegre. Yo el humor que suelo ver por televisión no me parece un humor alegre. Un humor alegre en el sentido, un humor que nos llene de entusiasmo, de ganas de vivir, que es esto que da Nini. Contemporánea a Nini como sos, humorista también, la querés tanto y la admirás tanto que hasta le dedicaste uno de tus espectáculos, ¿es así? Yo le dedicaría todo a Nini, es decir... Pero recuerdo un estreno donde ella estaba presente. Sí, contanos. Sí, por suerte, es decir, me ha dado la alegría de presenciar casi todos mis espectáculos y te aseguro que no hay mayor orgullo, es decir, para una actriz que hace humor, que tenerla a Nini allí en la primera fila, divirtiéndose y riéndose y emocionándose. Yo creo que la mejor forma, no sé, de decir algo más de Nini, en todo caso, es recordar el comienzo de una conferencia de Catita para el Día de la Madre. Muy pequeñito. La madre es el ser que los ha dado el ser y cuida de nuestro ser como debe ser, a saber, de pequeños alimentándolo personalmente, o sea, dándolos el busto, y de adúlteros dándolos sabios consejos. Palomita blanca que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca per el triste sentirse como una carta de recomendación. Sala basala cadorus industria tallarus dalar una idea de algo muy anajo que vive en ella que perderse mante calor. Ampra adelante, figura de mi tropa que aumenta rente como no barrón. Y no me despeñas, se nos va la vida, rompa la carencia dándole adiós. Y la palomita blanca que pasa volando rumbo a la... ¿Dónde va, mujer? Usted fíjame a mí que allá haremos. Ampra adelante, figura de mi tropa que aumenta rente como no barrón. Romance sanguinolento por Epaminondas Pérez. La hija del mazorquero ha dado su corazón
A un unitario mancebo a quien Rosa sentenció porque tiene ojos celestes y él solo admite el puncio. ¡Pobre flor de la mazorca! Ha querido tu adverso que sea tu propio tacta quien le rebane el pescuezo para agregar a la pila de su horrenda colección de macabras hortalizas otro flamante melón. Yo digo, si Jorge Luz la quiere más a Nini como amiga o como artista, no sé si es un 50% o un 50%. Yo digo, creo que es un 1000 por 1000. De artista, pero para mí, siempre lo he dicho y soy reiterativo, pero como yo no miento, tengo que decir siempre lo que pienso. Para mí es superior a Chaplin, pues con todo el respeto que me decía Charles Chaplin, Chaplin hace un solo personaje, divino, el Charlotte ese, el Carlitos, pero Nini hizo todo, hizo muchos personajes que para mí son estupendos. Si me dijeran a mí cuál personaje me gusta más de Nini, es que son tan perfectos que ya hasta me dan como rabia. No, ninguna rabia, al contrario, una gran admiración. Y como artista, como dicen los chicos de ahora, es una genio. Y vos, como artista, la has seguido porque cuando Sí. Nini ya tenía sus personajes Fanático, famosos, fanático. estabas empezando. Recuerdo una película donde apareces de extra, Sí, detrás sí. de Nini con Codecá. Sí, Y era una estabas por ahí, película ¿no? que así se llamaba Los celos de Cándida. Y entonces eran épocas de hambruna. Entonces mi hermana Ida me dice, ¿no te gustaría trabajar de extra? Dice, yo le voy a decir a Carlitos Schlipper, que era el asistente de dirección, el codirector de la película con Bayón Herrera. Y fui a hacer de extra. Y entonces para mí era el sueño un poco del pibe, trabajar al lado de Nini, que fui cholulo, terriblemente cholulo. Yo guardaba las tapas de Radiolandia, donde salía la cara de Nini, fotografiada por Annemarie Henry, y yo las guardaba porque me parecía una de las mujeres más lindas que he visto, con esos ojos, esa sonrisa, esos dientes, esa cara de simpatía y ese genio. Yo soy fanático de Nini. Nini tiene la virtud de, como vos estabas señalando, de crear sus personajes, pero los crea no solamente desde lo intelectual, sino desde la visualización, hasta lo físico se parece. Ah, sí, por eso yo digo que es una genio. Ella descubre los personajes, los escribe y los interpreta. Y eso es muy difícil, porque hay autores que escriben muy bien, pero los ponen arriba de un escenario y da ganas de bajar los hachazos. Nini, con sus personajes, es increíble. Nini, todos sabemos que es una de las personas más tímidas, los argentinos, cuando sabemos la timidez de Nini. Ahora, cuando ella hace un personaje, ella es completamente otra persona. Cándida camina como una gallega. Y algunas señoras van a decir, yo no caminaba así, una señora gallega, pero no se olviden que Cándida hacía ese personaje que venía de las montañas, y hay cierta forma, cierta actitud en el cuerpo de la gente que sube cuestas y baja cuestas, y entonces Nini sabe hacer esa gallega, cómo camina Cándida. Decía que trabajaste con ella porque, bueno, después de un intento frustrado, me vas a Sí. recordar cuándo, finalmente sí estuviste trabajando en Café Concert Hubo con un ella. momento que tuvimos que hacer así el sueño dorado mío, que es un espectáculo que se llamaba El pequeño Marshall Luz ilustrado. Entonces esa señora permitió que Jorge Luz fuera al lado de ella, de Nini. Eso te lo voy a agradecer mucho, Nini, si me estás viendo, pues yo soy muy agradecido de la gente. Entonces teníamos que hacer los espectáculos y tuvo un inconveniente, Nini. No se pudo hacer. Pero con el tiempo hicimos, ya para no hablar cosas de lamentarnos y lamentarnos como el Urutaú, hicimos un espectáculo que se llamaba Una noche en la radio, que venía a ser como una noche en Radio El Mundo, donde Nini tuvo sus grandes éxitos. Veamos, tranquilita, ¿cómo llegó hasta aquí? Ya. ¿Qué le pasa? ¿Tartamudez o hipo? A lo mejor cantando. Sí, dicen que es el mejor remedio para ambas cosas. Pruebe, cuénteme, ¿cómo llegó hasta aquí? Ya. No, cantando. Ya. Llame
un coche que pasó, cochero, por favor, al teatro ligero. Corriendo del coche bajé derecho al boletero, yo me le acerqué. Un balcón, señor, un balcón, son 10 francos, grito, yo saco el monedero y encuentro ahí de mí un agujero así que hacer solita allí, solita y sin dinero. Un hombre que se me acercó sonriendo me miró y dijo que monaza la entrada yo te pagaré con tal que tú me des al fondo un beso 2 o 3. Al escucharlo me corrí y el hombre tras de mí, ay qué sofocación con tal persecución, pues el paso apreté con tanta rapidez porque no me alcanzara, que me latía el corazón igual que un andabón que con furia golpearan. Cuénteme su relación con Nini a través de todo este tiempo. Son cordialísimas, porque hemos sido muy compañeros y siempre, constantemente con ellos nos vemos, nos hablamos por teléfono cada rato, esas cosas, yo voy a la casa de ella casualmente. En los otros días me entregaron aquí una carta personal para ellos. Y digo, te la tengo que llevar, no sé cuándo voy a ir, te la tengo que llevar. Y pasaron como 15 días, me acordé, y entonces se la llevé. Me dice, ay, para haber venido hasta acá para traerme esta cosa que no tiene ninguna importancia, era una postal, un recuerdo de algo, de una cosa. Pero ya le digo, siempre, constantemente estamos con ella. Adriana, usted empezó a trabajar con ella ya por 1940, creo que una de las películas primeras que hace es con ella como Cándida. Sí, Después sí. hizo 6 películas en total. ¿Se acuerda las películas que filmó con Nini Marshall? Que yo las acuerdo, sí, casi todas las... Empezamos con Celos de Cándida, me acuerdo. Creo que fue la primera que hice con ella, sí. Que dirigía Bayón Herrera, la película esa. Y trabajaba también este muchacho que murió ya, Codecá, con ella en aquel tiempo. Él tenía un ciclo también con ella, con Nini Marshall. Había hecho casi, no sé, 2 o 3 películas. Después entré yo en la vorágine y entonces seguí filmando yo con ella. Nos habíamos acostumbrado tanto con Amadori porque era un director tan capaz y tan cordial con nosotros y todo, que al final ya sabíamos que si iniciamos una película nos iba a llamar a nosotros. Usted hizo con ella unos sketches en televisión en Cuba. Sí, uno haciendo ella la Belarmina, el personaje de la provinciana, y el otro haciendo la Cándida, que era la criada en un consultorio, y entonces el consultorio de dentista. Y entonces, como él no estaba, ella tranquilamente fue buscando esas cosas de esos gestos. ¿Cómo recibió el público cubano? ¿Cómo? ¿Cómo recibió el público cubano esta actuación de ella? Ah, no, locura completamente. Allá siempre teníamos, sobre todo había un ambiente bárbaro. Sí, siempre gustó muchísimo ella. Usted trabajó en varias películas de Nini, Semillita. ¿Cómo lo llamaban para actuar y por qué? Bueno, Nini siempre, fui el preferido de Nini. ¿Cómo eran los papeles que usted hacía al lado de Nini? Bueno, yo tengo una cosa muy linda con ella. En Orquesta Señorita, cuando hago el que dirijo la orquesta, usted la habrá visto, la película, claro. Por supuesto, ¿no? Y resulta que había unas campanas de sándwich, las que normalmente se usaban en los bares. Y yo estaba trastocándola a Nini con una peluca, porque ella no había podido, había estado enferma y no podía dirigir la orquesta. Entonces fui yo, y estaba de espalda. Vestido de señorita. Vestido de señorita dirigiendo a la orquesta de señorita. En ese interín, que todavía no empezábamos la orquesta, aproveché el momento cuando el trompa no veía, levantaba la campana y cazaba los sándwiches y me lo... Claro, me lo veía, ¿cómo es tanto bajar, tanto cliente hay en este lugar? Es una suerte tener una orquesta así, por lo menos. Pero veía la caja, y en la caja no había tanta entrada. Entonces me da justo que tengo un sándwich metido en la manga del vestido. Ay, la que se armó. Entonces en ese interín ya a los sándwiches le ponía flea. ¿Era difícil trabajar con Nini, Semillita? Prácticamente, ¿qué podemos decir de Nini? O de Catita, como se le quiera llamar. Nini era un familiar más. Dentro del estudio era un familiar. Era locura que tenía. Cuando entraba Nini al estudio era una locura. ¿Se reían mucho cuando ella filmaba? Se hacía cada cosa que verdaderamente ni el diálogo se podía llevar con ella. Pues siempre tenía un toque para dar en lo suyo. ¡Fuego! ¡Socorro! ¡Un pase! ¡Fuego! ¡Se quema!
¡Ay! ¡Esa es la salvación! Oiga, doña, ¿qué le pasa? No trae nada. Y para eso tardaste tanto. ¿Y qué querés que le haga si me salió una loca y me piantó el balde de nafta? Questa disgraziata ma bruci il rancio. ¿Lo qué? ¿Desgraciada, no? Sí. ¿Por qué no avisan que era nasta? Yo nací en Caballito, pero no recuerdo en absoluto, era muy chica cuando mi familia se trasladó al centro y de manera que la casa que yo recuerdo más es donde pasé la infancia más feliz de mi vida, en la calle Defensa 219, frente a la iglesia de San Francisco y al lado de la droguería de la Estrella, casa que todavía existe. ¿Ahí la conoció a Catita? No, ahí no la conocí a Catita, eso mucho después fuimos hicimos mudanzas en otros barrios, de manera que no es de ahí Catita. Jugaba mucho con nosotros, era de igual a igual, bueno, me daba ropa para disfrazarme, se ponía a jugar como si fuera otro chico más con nosotros, no siempre. Hemos veraneado durante mucho tiempo con ella y realmente nos divertíamos mucho. ¿Ha tenido tiempo? ¿Les ha dedicado tiempo a ustedes, Sí, pese a todo? mucho. Pese a todo su trabajo. Sí, nos ha dedicado mucho tiempo. ¿Tenés algún cariño especial vos por algún personaje de ella? Bueno, a mí el que más me gusta es Mingo, que es el que a ella menos le gusta. ¿Así? ¿Por qué? A mí siempre porque ella decía que no daba el tipo de un chico, de un varón, pero a mí siempre me gustó, fue uno de los que más me gustó. Después me gustan Catita, Cándida, pero ese fue el que siempre más me gustó y siempre le pedía que lo hiciera. ¿Vocación de actriz? Estudié 2 años, me gusta, pero no para dedicarme a las tablas. ¿Qué haces? Yo soy psicóloga. Carlos, ¿hay algún personaje que ha compuesto tu abuela que te guste a vos especialmente? Sí, hay 4, fundamentalmente 4. Catita, Cándida, Caterina y Doña Pola. De los 4 me quedaría con Doña Pola. Es el que más me atrae, ¿Querés seguir la vocación, la carrera de tu abuela? ¿Estás estudiando para actor con Aleso? Sí, estoy siguiendo la carrera de ella. Yo estudié 4 años con Álvarez y ahora estoy con Agustín. Aparte de mis estudios de abogacía, ¿no? Pretender ser algo como Mimín es una ilusión, pero sigo los pasos de ella porque me divertí mucho con ella, aprendí a conocer esta materia con ella y bueno, me gustaría más o menos seguir el camino, ¿no? Esa es la idea. ¿Te escuché bien o dijiste Mimín? Mimín. Nosotros le decimos Mimina o Mimín. No le decimos Niní, el nombre de ella es Marina, pero para nosotros en la familia es Mimina o Mimín. Angelita, empezame a contar sobre aquellos días de la Plaza Vicente López cuando ibas con tu mamá. Vos jugabas y ella escribía. Pero tanto como jugaba no, porque yo era una nena muy tímida, entonces iba con mi muñeca y mami empezaba, mira, ¿no querés jugar con mi nena? Yo tenía ganas de morirme, pero jugaba y ella se dedicaba a escribir. Escribía en un blog con lápiz, todos sus primeros sketches los escribió en la plaza. ¿Eras consciente del trabajo que tenía tu mamá? Sí. Totalmente. Yo sabía que ella tenía que trabajar, cuando era muy chica, que yo por ahí me tenía que quedar sola, porque ella tenía que ir a la radio. Esto era antes de ser conocida, ¿eh? Y después sí, ella, aunque ella supo separar bien las cosas, ¿no? Para mí siempre fue mi mamá, no hay nada que hacerle. Incluso, creo que ya te lo comenté en otra oportunidad, ella venía de la radio, venía muerta de hacer sus sketches cuando hacía con público en Radio El Mundo. Yo le dejaba un papelito y ella me hacía las láminas para el colegio, porque dibuja muy bien
y es muy buena caricaturista. Entonces, todas las láminas primarias y secundarias me las hizo mi mami, todas. Tu mamá dice que vos le cambiaste la vida, llegaste en un momento muy importante para ella. Bueno, ella dice que ella no sintió la necesidad de tener otro hijo porque yo llené toda esa parte de su vida. ¿Y llegaste a hacer la crítica de sus personajes? Sí, ella siempre me leía, toda su vida me leyó los sketches. Y por ejemplo, una cosa, ella escribía a la mañana en la cama. Yo sabía que no la podía interrumpir, porque se le cortaba el hilo. Entonces después me llamaba y me decía, bueno, ahora yo te lo leo, vos escuchalo y después me decís qué es lo que no te gusta. Y sistemáticamente, siempre, lo que a mí no me gustaba era lo que ella había marcado que no le parecía bien. Lógicamente que yo lo que le decía, bueno, mira, a mí no me gusta, ahora vos arreglalo, yo no sé arreglarlo. ¿Sentiste que incorporó alguno de sus personajes a la vida real? Es otra persona a lo que como la vemos nosotros en casa. Yo, por ejemplo, te digo que yo siempre me he reído mucho más con ella en mi casa que viéndola. Es otra gracia, otro estilo completamente distinto. Sos muy parecida físicamente a tu madre. Eso dicen. Hay una interdependencia entre tu madre y vos. Yo no diría eso, lo que pasa es que hay mucha afinidad entre las dos. Por ahí a veces los chicos me dicen que a lo mejor estoy atada al cordón umbilical y no es así. Lo que pasa es que yo sí puedo decir que mi madre es mi mejor amiga, es realmente cierto. Sobre todo de grande, en momentos muy difíciles, yo encontré un gran apoyo en ella. Nunca me criticó, siempre me comprendió y siempre me apoyó. Yo soy una hija muy pedante, reconozco, y ahí estoy copiándola a ella, que ella dice que es una madre muy pedante, porque es un ser excepcional. Estoy emocionado, al lado de usted y de la máquina que inventó los grandes personajes, sus personajes. Así es. La pobre máquina del siglo pasado, que fue mi primera máquina de escribir, porque al principio yo escribía a mano. Escribía todas mis cosas a mano porque no sabía a máquina. ¿Está escribiendo? ¿Qué la motiva que escribe? Escribo cosas que se me ocurren, con motivo de algún cumpleaños, de una fiesta íntima para nosotros nomás. ¿Siempre en la línea del humor? Siempre en la línea del humor. ¿La vestimenta también la creaba usted? Sí. ¿Elegía usted? Yo la dibujaba generalmente y me hacía, no generalmente, siempre, todos los vestidos que he lucido en la televisión son todos míos, ¿no? Yo los dibujaba y los daba a hacer. Dígame, ¿usted está pintando ahora? Porque yo vi cuadros recién por acá. Sí, me gusta pintar mucho, sí. ¿Comparte la pintura porque sigue escribiendo? Bueno, estas cosas me gusta hacerlas. Este está sin terminar, ¿eh? Está sin terminar, porque por ejemplo, este es un autorretrato de cómo era yo cuando lo hice, años A. Después, a ver, trae otro. Traes el de mamá. Este es el retrato de mi mamá de joven. Yo leí sus memorias y usted, dedica párrafos muy importantes a su relación con Angelita. Cuénteme un poco, ¿cómo es esa relación tan profunda, tan... Yo le decía... Es así, ya lo ha dicho usted, muy profundo. Sí. Y Angelita me aclaraba, no estamos con el cordón todavía unidas, sí, pero es verdad que usted siempre le ha pedido a ella, por ejemplo, que le vea sus libretos, sus personajes. Sí. Yo era la primera que leía los libretos míos, y si los aprobaba, bueno, me parecía bien, naturalmente, ¿no? Si
Si no le parecía bien alguna cosa, pues no la decía. Bueno, ahora están juntas y yo digo que son parecidas. Tienen la ¿Nos misma parecemos, risa. verdad? Sí. Sí. Sí, no sé por qué no, dice que no, Angelita. Yo las veo con la misma mirada y la misma sonrisa. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí me parece que mi hija es mejor que yo. Ah, bueno, está bien, es un buen piropo para Angelita. Eso se lo digo siempre, sí. ¿Qué momentos comparten? ¿Qué momentos compartimos? Podría decir que todos. Viven al lado una de la otra. Vivimos al lado una de otra, imagínense. ¿Golpean las paredes? Golpeamos las paredes y así nos abrimos. Aunque tenemos llave cada una de departamento. La misma plaza de hace tanto tiempo. La misma plaza, tanto tiempo. La Plaza Vicente López. Cierto. ¿Se acuerda cuando iba con Angelita? Sí, cuando era chica ella, iba yo a escribir mis sketches que escribía en ese tiempo a mano, porque no sabía escribir a máquina, y la llevaba ella mientras jugaba, me dedicaba yo a lo mío. Pasaron muchos años. ¿Hoy van juntas a la plaza? Pasaron. ¿Se sientan en el mismo banco, se acuerdan? Sí. No. Ahora han cambiado los bancos y han remodelado la plaza de manera que antes, cuando ella era chiquita y yo la llevaba, era casi un bosque de árboles, de vegetación, era hermosa esa plaza. Ahora tiene otra belleza, ¿no? Le han hecho caminos, le han quitado el ladrillo picado y le han puesto piedras que no son tan cómodas. En fin, es distinta. ¿Como el humor? ¿También le pusieron todo eso al humor ahora? Sí, claro. Claro, también ha cambiado el humor, es cierto, no el mío, ¿eh? Yo sigo siempre igual. ¿Esta es la de Rinfield? ¿Qué torre? ¿No ves que es un arco? Ah, cierto, un arco. ¿De qué club? El Arco de Triunfo. Ah, del de Triunfo. Pero qué brazo tienen que tener estos franceses para atajar los goles. No sea bruto, ¿crees que están todos sus iguales? ¿Lo qué? Más se quisieran esto que ser mis iguales. Oiga, moza, ¿quiere un cachito mariposa o un cogote si tiene, please? En principio, para mí, Nini Marshall, desde que la vi en su primera película, fue placer, sinónimo de placer, porque la risa es un sinónimo de placer y yo es una de las personas con la que primero y más me he reído. Porque si bien he visto a muchos humoristas cuando iba al cine, no todos los humoristas hablaban de lo que yo conocía. En cambio, Nini hablaba de lo que yo conocía, de la vecina de la vuelta, hacía la vecina de la vuelta, hacía la de acá. Entonces, eso evidentemente tenía el segundo impacto grande, que aparte de la gracia, el reconocimiento. Yo lo que decía de Nick Cave, lo admiraba de Nick Cave, pero primero que no lo entendía, tenía que leer los subtítulos. Y segundo, que hablaba del Brooklyn o de no sé dónde. En cambio, Nini me hablaba de la vuelta de mi casa. Y entonces, para mí siempre fue sinónimo de placer, de alegría y de reconocimiento. Con el tiempo has mantenido una amistad y además un contacto profesional. ¿De qué hablan dos humoristas? Por ejemplo, vos y Nini Marshall, ¿de qué hablan? Bueno, en general, nosotros hablábamos de bueyes perdidos, como se dice normalmente. Pero hablábamos mucho, yo le preguntaba mucho a ella, evidentemente. Las veces que yo podía hablar con ella, que no tenía presiones a su alrededor, o sea, las veces que por ahí en su casa, o ella me llamó para hacer algún trabajo en un espectáculo que se llamó El Pequeño Marshall Luz Ilustrado, que hacía Jorge Luz y Nini Marshall, y ella entonces me llamó, me planteó lo que quería hacer con su espectáculo. Ahí pudimos hablar un poco más in extenso acerca del humor, ¿no es cierto? Y Nini evidentemente tiene un humor, ella misma lo dice, que tiene un humor punzante, penetrante y negro, mucho más negro de lo que la gente supone. En el año 73, cuando yo la conocí, ella ya se atrevía, ya se había atrevido un poco más porque, claro, el contexto general era de una gran desvergüenza y de una gran boca sucia, de una serie de cosas, entonces ella siempre estuvo en desacuerdo con las malas palabras en el humor. ¿Te lo ha dicho así abiertamente? Pero no a mí, no estaba de acuerdo con mis malas palabras, porque si no me lo hubiera dicho también. Pero sin embargo ha sido concurrente a todos estos espectáculos. Total, y ella me ha manifestado su más absoluta y rendida admiración. Y ella me ha dicho que no le molestan cuando las escucha de mi boca. Y si bien es muy bien educada, no es mentirosa, así que evidentemente no le debe molestar. A ella le molesta la grosería, de verdad, y a mí también me molesta la grosería. Y la grosería no es un problema de lenguaje, la grosería es el trazo grueso, como bien dice la palabra, dices bien la cosa sin sutileza. Yo me considero un cómico sutil a pesar de mi boca de cuajo, a pesar de mi boca de cloaca. Me considero tan sutil como Aristófanes o tan sutil como Quevedo. Enrique, la admirás a Nini por lo que decís, hasta llegaste a nombrarla en Salsa Criolla. Sí, en Salsa Criolla, en uno de mis tantos finales de Salsa Criolla, yo decía que en un mundo ideal, entre todas las cosas maravillosas que tenía que pasar, tenía que estar Shakespeare condecorando por fin a Nini Marshall. O sea, que
dos genios populares, absolutamente populares, porque Shakespeare era popular, después le hicieron sacar la popularidad a los académicos, y Nini es otra Shakespeare del humor, porque va a los temas tópicos, a los tópicos clásicos. Es tan clásica como Shakespeare para mí, porque va al fondo, en su caricatura, llega al fondo del retrato de una psicología, en este caso argentina, de barrio, de la década del 40, pero que es absolutamente universal. Para mí es un clásico Nini, por eso como es un clásico Shakespeare, es un clásico Nini, los dos clásicos en ese mundo ideal tendrían que condecorarse. Se me ha perdido una hija, pirulín, pirulín, piruleo. Se me ha perdido una banda al fondo del jardín. Que muera la directora, que muera sus ayudantes, que entierren todas las noras al fondo del jardín. Den torso de cerraten, den brinco de oro ten, corrente de oro ten pelo de agosta ten. Y mañana cuando sea desenfadado muere viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón. Domesticar sempre mostra che noi rubella se gli conviene di ricusare il frigo ed il rigore l'un parla bene l'altra no ed quest'altro io do il mio come senza parlarmi innamorà. Lo sappi il mio belle dama, per lui giammai non leggi mai non ne ve, e se tu non m'ami bene io t'amo, e se io t'amo devi tremar per te. Se tu non m'ami bene, se tu non m'ami bene, io t'amo. Ma se mai t'amo, se mai t'amo, dei dicen los amigos que mi vida es triste, que no tengo aguante ya para el ligar, que soy un malita que ya no resiste de la caña brava ni el macho sabor, y es que ya se ha muerto toda la ofensiste y entre copas quiero matarme contar. Siempre estoy borracho desde cada fuiste, siempre estoy borracho pero es de dolor, amigo. Pero ese ritmo de riesgo sígame a mí lagrimeándome. Quiero domar mi emoción, pero aflojo también como todo varón, amigo. Y dile con el ritmo, todo para arruinarme los carrerones. De invitar calvista, buen papel, pabellón, como el disco alegrior de mi nación. Un popolo, no, senza vergogna, che
dice che sono una vecchia maledetta, una marete, che ho fatto l'America e che mi sono dimenticato di tutti i parenti d'Italia. Ma ahora será que me calle porque como empieza a ventilar interiores, pero qué insolente. ¿Qué pasa? Esta mujer, lo de siempre. Cándida, la señora está muy disgustada con su comportamiento. Solo estoy yo con el de ella y me lo aguanto. Bueno, vaya, basta de rezongar. Con mucho gusto y fina voluntad. Cándida fue el primer personaje que hice, antes que Catita. Es una sirvienta que tuvimos en casa, una empleada, que tuvimos en casa más de 10 años y que yo tenía adoración por Cándida. No se llamaba Cándida, sino Francisca. Yo se lo cambié porque me parecía que se prestaba más para hacer chistes, en fin, me servía más que el Francisca, que me parecía más vulgar. ¿Pero digo, era un poco Cándido así en su personalidad o era una mujer avasalladora, Sí, fuerte? No tenía nada de eso, no. Y a mí me consentía, como se puede imaginar, tenía adoración por mí, de manera que me quería muchísimo y me defendía de mi mamá cuando mamá me retaba, por ejemplo, porque para ella yo no tenía defectos, más que limitarla a ella. Lo cual le gustaría, Sí. ¿no? Porque era como tener dos Franciscas en la casa. Eso es. Sorprende, Nini, aunque usted después me va a preguntar por qué se lo digo, pero sorprende su capacidad de observación siempre. Palomita blanca que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para entre tormentas es como una carta de recomendación. Salas adoro sin duda interior de la una idea de algo muy amargo que vive en ella que perder su amante. Hola. Hola. Con la Maison Pompadour. Ah, la señora Paparulli. ¿Con edad? Sí, sí. Ah, está de casorio. ¿No? Como dice que va a ver las bodas de Fígaro. Ah, es una ópera. ¿En el Teatro Colón? Así que Fígaro no es el novio, es el operario. Sí, claro. Sí. Maquillaje del rostro, 500.000 pesos. Sí, señora. Y es la tarifa. No, la mitad imposible. Ah, la mitad del rostro. La mitad del servicio. Un instante que voy a consultar. ¡Don Pancho! Qué rojas uñas que tiene, señor. Son la más linda que he visto desde que trabajo en este hotel. La llevan brisosa, sin acariada. Lástima este padastro tan verde. Le pongo un infestante, ¿quiere? No, gracias, no me duele. ¿No? Bueno, yo conocí a Catita realmente en Radio El Mundo. Aunque le parezca mentira, yo estaba trabajando allí, había empezado a
trabajar con Cándida, y al ver un montón de chicas siempre esperando a Torri, mi compañero de entonces, a la salida pidiéndole autógrafos y qué sé yo, vi unas chicas muy pintorescas y me pareció que había miga como para... Pedían autógrafos las chicas, ¿no? Sí, pedían autógrafos, por supuesto. Ahora, Catita llegó bastante después de Cándida, Sí. y Catita llegó también bastante después de Marina Traveso. ¿Cómo era Marina Traveso niña? Aquí la tiene, con una batata que no le cabe en el cuerpo, porque aunque parezca mentira, yo suelo decir que me escondo detrás de mis personajes, pero yo al natural no sé, no puedo decir ni dos palabras. Pero señor, si ayer me lo hicieron aquí mismo. ¿Quién se lo dijo? ¿Una empleada? Esa señorita. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues, ¿usted ayer no me atendió en la puerta? ¿Yo? Sí. No, señor. A lo mejor no se acordará. Si lo hubiera visto me acordaría. Una cara como la del señor, ¿cómo me la voy a olvidar? Y usted aprendió idiomas ya en esa época, ¿verdad? Porque una de las Pero no características... lo sé todos, ¿eh? La gente cree me ha adornado diciendo que los domino, que los voy a dominar. Aprendí francés e inglés en el colegio secundario. El alemán, que ya lo sabía, y el italiano, que lo aprendí un poco, porque no es que lo sepa, lo sospecho. Pietro Fioriti è venuto d'Italia e mi ha detto che tu stai parlando peste di me, che calunniandomi davanti a tutti. Siempre, en todos los casos, ¿qué pasa? ¿Usted se paraba en una esquina para buscar un personaje o Sí, es cierto. lo sacaba en la máquina de escribir? Yo creo que lo que tengo que verdaderamente se destaca en mí es el espíritu de observación, la facilidad para imitar y el sentido crítico de las cosas. Oye, Jesús, dígame ese sitio que a mí me gusta ir de frente. Pues no nos hubiéramos levantado, juraría que no nos habíamos cambiado de asiento. Y no lo estás viendo que no. ¿Quién es? Señorita Mitofsky. Pase. Permiso, buenas señores. ¿Usted quién es? Usted no es Rebeca Mitofsky. No, señor. ¿Y quién es entonces? Su hermana. ¿Cómo? Y ella, yo soy hermana de Rebeca Mitofsky. Y vengo a recomendar a la señorita Nini Reboredo. ¿Y quién es Nini Reboredo? Soy yo.